Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy seguimos con la temática que teníamos planteada de la parte esta de lo que es física nuclear. Y en física nuclear estuvimos viendo un poquito intuitivamente lo que serían las fuerzas que mantienen unido el núcleo, las cuestiones relativas a una cuestión de por qué las podemos clasificar de esa forma. No nos vamos a meter en una cuestión de demostrar, simplemente nombramos que existen estas fuerzas de origen nuclear, y al existir estas fuerzas de origen nuclear, lo que nosotros planteamos es que de alguna manera tiene que haber algo que permita que funcione y que no funcione otro tipo de fuerza de origen nuclear dentro de nuestro núcleo, y eso le permita a nuestro núcleo de alguna manera ser estable en algunas condiciones de funcionamiento de ese núcleo. Serían todas las teorías necesarias que permiten que pueda explicarse el funcionamiento de ese núcleo. Desde un punto de vista de lo que nosotros vemos en la realidad, obviamente podemos clasificar a nuestros elementos, ¿sí?, de acuerdo a las características de los elementos que componen el núcleo. Y en esa situación, de acuerdo a las características de los elementos que componen el núcleo, nosotros tendríamos distintas cuestiones para poder realizar una calificación distinta a lo que se hace o a lo que nosotros tenemos en la tabla de los elementos químicos o la tabla de Mendeleev. Entonces, en esa característica de tabla, si nosotros ahora simplemente, en vez de buscar los elementos químicos, tratamos de clasificar los núcleos, ¿sí?, y al clasificar los núcleos no tenemos en cuenta el nombre de los elementos químicos, sino que nos ponemos a ver cuántos protones tiene, cuántos neutrones tiene, ¿sí? Y en las coincidencias en esas coincidencias buscar cómo se moverían o cómo se harían afectados cuando ganan o pierden elementos en el núcleo, ¿sí? Entonces, en esa situación vamos a tener los distintos nombres de la clasificación de los núcleos. En la foto que acá, en el grafiquito este que nosotros tenemos acá, en esta figura, no hace honor a lo que estaba buscando. Yo busqué una que fuera un poquito más representativa de lo que quiero mostrar, así que ahora les voy a compartir la carta de nucleidos, esto que nosotros vemos acá, que acá dice la carta de nucleidos. Esta partecita de ahí la voy a buscar de compartirle con otro elemento que conseguí, donde se ve un poquitito mejor. Y la carta de nucleidos es la relación que existe entre los elementos que conforman la materia, pero contando aquellos que tienen características en función de sumar los protones y los neutrones que nosotros tenemos en un núcleo. Por ahí uno piensa o podría esperar que la cantidad de protones y neutrones sean igual, ¿sí? Pero resulta que los elementos que son livianos, nosotros tenemos que en esos elementos livianos la cantidad de neutrones es más baja, ¿sí?, que la cantidad de protones. Si nosotros acá tenemos número de protones en el eje de abscisas
y en el eje de ordenadas tenemos el número de neutrones, nosotros vemos que los elementos livianos tenemos los núcleos estables o los nucleidos estables, que son aquellos elementos químicos en los cuales los núcleos es muy difícil de lograr que se desintegren. Entonces vemos que están sobre la recta de 45 grados, en donde la cantidad de protones y neutrones son parecidos. Y después tenemos algunos otros elementos en los cuales, pintados de color como si fuera, para mí parece un color naranja, tenemos elementos en los cuales no son estables, sino que en su vida, ¿sí?, en el transcurso del tiempo, van emitiendo algunas partículas que son beta positivas. Ya vamos a ver qué son las partículas beta positivas. Y lo más común, que si son núcleos inestables, en esta zona de los elementos más livianos, emitan partículas beta negativas. Ya vamos a caracterizar las beta negativas también. En realidad, beta positiva y beta negativa, como para ir dándole un pequeño nombre, las beta negativas son electrones que salen desde el núcleo, algo extraño, pero puede ocurrir, ¿sí?, emisión de electrones del núcleo, por eso se llaman beta negativas, o lo mismo que un electrón por su característica de masa y demás, pero con carga positiva que sale desde el núcleo, ¿sí? Eso es las partículas beta positivas. A medida que van aumentando de peso, por decirlo así, van aumentando su número de protones y neutrones, ¿sí?, aumenta el número atómico del elemento, comenzamos a ver que en elementos que son un poquitito más pesados, esos elementos ya es muy difícil que nosotros tengamos una igualdad entre la cantidad de protones y neutrones, sino que tendemos a tener elementos comúnmente que tienen mucha más cantidad de neutrones que de protones, ¿sí? Es decir, que la distribución de los elementos que se pueden conseguir en la naturaleza o los elementos logrados por síntesis por el ser humano tienen una cantidad de protones mucho mayor que de electrones, de neutrones que de protones. Y tenemos elementos que son estables, que están en la naturaleza, tenemos otros elementos que son inestables y que también están en la naturaleza, y ya comenzamos a tener mucho más arriba elementos que son sintéticos, es decir, que se fabrican, o por llamarlo así, se obtienen en condiciones de laboratorio, y su vida es extremadamente pequeña. No solamente eso, sino que podemos ver también que hay un cuadradito amarillo acá que nos dice que se desintegran emitiendo partículas beta, ¿sí? En esa desintegración de partículas beta, partículas alfa. Partículas alfa también son partículas que salen del núcleo, que están constituidas por 2 protones y 2 neutrones. Y comúnmente se le denomina un núcleo de helio, ¿sí? Es por eso que después en el trayecto ionizan el resto del aire, pero capturan electrones y quedan como un átomo de helio. Si nosotros observamos eso, comienzan a producirse esas emisiones de partículas alfa, de aquellos elementos que decaen, continúa habiendo emisiones de partículas beta positivas, de partículas beta negativas, y comienzan a producirse emisiones desde el núcleo de lo que serían los protones, ¿sí? Que son estas partículas que están pintaditas como un color rojo, uno tirando rosita, no sé, no tengo buena... No le veo bien el color acá en la máquina, no puedo discriminar exactamente qué color. Y después también podemos encontrar elementos que emiten neutrones dentro de esta situación. Y los núcleos estables son todos los que son la menor cantidad, ¿sí? Uno pensaría que la mayor cantidad de elementos que encontraría en la naturaleza serían elementos estables, pero en realidad no.
son elementos inestables. Si uno se pone a ver, vamos a encontrar que muchos elementos en la naturaleza comienzan a decaer y a transformarse en otra cosa. Entonces, en esa situación, nosotros podríamos tener que los núcleos atómicos, ¿sí?, se degradan a medida que pasa el tiempo en decaimientos que se denominan alfa, beta, que son partículas que salen del núcleo y pueden ser betas positivas, betas negativas, y también pueden emitir protones también. En esa situación, lo que estaría ocurriendo es que nosotros podríamos movernos en esta tabla de nucleidos, y en esta zona que está pintada de esta forma como un triángulo sería donde nosotros tenemos los elementos de los núcleos, o los núcleos en los cuales nosotros, sumando protones más neutrones, caeríamos dentro de esta zona gris que tenemos acá. De acuerdo a esto, nosotros podemos caracterizarlo con el nombre de isótopo, isótono, ¿sí?, isóbaro, isodiafor, isómero, ¿sí?, y todos son elementos en los cuales tenemos que, si sumamos protones más neutrones, vamos a tener tal cosa. En otros, si tenemos la misma cantidad de esto y del otro, son nombres en el cual le estamos dando distintas características. Lo interesante de esto es que también tenemos estos elementos dentro de los que ustedes siempre van a escuchar. Los isótopos son los más famosos de este conjunto, ¿sí? Pero acá tenemos otro que son los isómeros, ¿sí?, que son núcleos o nucleidos que se diferencian solamente por el estado energético. ¿Qué quiere decir eso? Poseen el mismo número de masa e igual número atómico, ¿sí? El estado fundamental se simboliza de manera corriente, mientras que el estado inestable se le agrega una letra M, en otros lados un asterisco, ¿sí?, a continuación del número másico, ¿sí? Si los estados excitados son 2, se agrega el símbolo M1 y M2, y también para indicar el estado excitado se puede utilizar un asterisco en vez de la letra M. ¿Qué es el estado excitado? Quiere decir que de alguna manera, si bien, como podemos ver acá, el bario tiene número atómico 56, número másico 137, ¿sí?, quiere decir la suma de protones más neutrones me da 137, puedo tener o distinguir dos estados del bario. Uno que es el estado en el cual está, digamos entre comillas, relajado, que se denomina el estado fundamental, y otro que es un estado en el cual es inestable porque tiene un exceso de energía, ¿sí? Y en esa situación, a ese exceso de energía se lo puede sacar de distintas maneras, ¿sí? O también puede emitir lo que se denomina un fotón gamma, ¿sí?, o fotones gamma, ¿sí?, que son fotones de alta energía que salen del núcleo de nuestro átomo. Esas son todas las posibles características que nosotros podemos encontrar en el núcleo. Todo, en realidad, es una clasificación que se hace. Nosotros vamos a buscar de ver para qué nos puede servir. Un poquitito más adelante vamos a verlo. Pero, como yo les decía, la estrella fundamental de todo esto son los isótopos, que son lo más interesante de esta clasificación de los núcleos, ¿sí?, porque pertenecen a la misma característica, quiere decir que pertenecen al mismo elemento químico, ¿sí?, pero tienen distintos números de neutrones, ¿sí?, como por ejemplo el hidrógeno, el deuterio, el tritio, ¿sí?, que son isótopos del hidrógeno. El hidrógeno es el estado fundamental, que tiene un protón solamente. El hidrógeno en el otro estado, en el cual tiene un protón y un neutrón, y otro que es el más raro de todo, que tiene un protón y dos neutrones. Son todos hidrógenos, pero con distintos números de neutrones en su núcleo, y en esa situación se denominan isótopos. Eso sería lo más interesante, porque después vamos a tener una charla respecto de estos elementos químicos, los isótopos, que nos van a permitir realizar algunas
caracterizaciones a medida que vayamos entendiendo un poquito más del tema. Los isómeros son los otros que yo estaba comentando, que son bastante interesantes de tener en cuenta. Otra cosa que nosotros estamos en tren de ir conociéndonos con este tema del núcleo atómico es la característica de la masa atómica y la masa nuclear, ¿sí? Obviamente que la masa atómica está hablando de la masa del átomo, ¿sí? En la masa del átomo tenemos que contar todos los elementos que componen a ese átomo, es decir, protones, neutrones y los electrones también. Entonces, esa sería la masa atómica. Que no habría mucho que decir, hasta el momento no parece nada complejo, pero en el caso de, acá estamos viendo la fórmula 5.5, o 5-5, en el cual la masa atómica, fíjense que lleva una M mayúscula, ¿sí? Y la masa del protón y del neutrón, que forman la masa del núcleo, esa masa del núcleo que están conteniendo estos elementos que ya acabo de nombrar, lleva una M minúscula, y obviamente, perdón, la masa del electrón tiene un subíndice E que acompaña la M de la masa. Esto es interesante porque después vamos a ver en una fórmula que vamos a utilizar que cuando hablamos de M mayúscula hablamos de todo lo que contiene el átomo, y cuando hablamos solamente de esta M minúscula estamos hablando de los elementos que están en el núcleo. Es una cuestión de notación que vamos a tener, que la vamos a utilizar un poquitito más adelante. En esta situación, fíjense que ahí no tira mucho más información, no pasa nada, pero acá viene la cosa interesante de esto. Esta es la parte que uno por ahí lo ve y por ahí no lo logra comprender muy bien. Nosotros vamos a hacer un acercamiento a este tema, ¿sí? No estamos para digámoslo así, para entenderlo desde un punto de vista demostrativo y todo, sino desde un punto de vista descriptivo de esto. Es decir, nosotros vamos a describir lo que está pasando, no a ahondar para buscar los pormenores de esta temática. La cuestión está en lo siguiente, porque recién estuvimos charlando del deuterio, ¿sí? Que el deuterio es un átomo que tiene un protón, un neutrón y el electrón dando la vuelta, ¿sí? Hablando mal y pronto, ¿sí? Orbitando, ¿sí? Un concepto del átomo Bohr, o un electrón en su nube de electrones, en su nube, en un concepto probabilístico. En esta situación, en el caso del deuterón, ¿sí? Que ya sería el núcleo, cuando decimos el deuterón, cuando estamos hablando del deuterón, estamos hablando del núcleo del deuterio, ¿sí? Es decir, ya no consideramos a nuestro electrón que anda dando vuelta ahí. Tenemos una cuestión que es un poco rara cuando se forma ese deuterón. Porque la masa del deuterón, tal como la muestra acá, permítame que la pintemos acá, la masa del deuterón, esta cantidad medida en unidades de masa atómica, ¿sí? Es decir, es 2,014, ¿sí? 102 en unidades de masa atómica. Pero resulta que la masa del protón y la masa del neutrón, ¿sí? Son estos valores que tenemos acá, que están por separado. ¿Sí? Acá en el del asterisco dice incluye la masa del electrón, el valor de la masa del átomo de hidrógeno, NH. Bueno, no hay mucha diferencia, la masa del electrón es extremadamente pequeña, pero si uno suma estas dos cantidades, nos damos con la sorpresa de que tenemos una pequeñísima diferencia de masa cuando se conforma el deuterio, ¿sí?
Entonces, en esa situación, nosotros tenemos que si sumamos la masa del protón más la masa del neutrón, vamos a ver que es mayor a la masa del deuterón, pero sin embargo no es que estamos utilizando un protón más chiquito que el otro, o estamos utilizando un neutrón que es un poco más chiquito que la media de los electrones, de los neutrones que andan dando vuelta por ahí, o se nos han gastado, o tuvimos algún tipo de problema de eso. No, está relacionado con una cuestión de la energía. Cuando se forma este sistema de neutrón y protón. Cuando se formó este sistema de neutrón más protón, hubo de alguna manera una cantidad de energía que fue a parar, o de masa convertida en energía, que fue a parar a la energía de ligadura de ese sistema. Entonces, en esa situación, no es que perdieron masa, sino que parte de la masa, al parecer, se convirtió de alguna manera en energía de ligadura de ese sistema. Entonces, en esa situación, si uno dijera, bueno, vamos a tratar de entender qué es lo que pasó ahí. Si nosotros tomamos, de alguna forma, podemos separar y llevarlo a un extremo de la galaxia, al neutrón y al protón, lo llevamos al otro extremo de la galaxia, o en una galaxia muy, muy lejana, ¿sí? Nos vamos con el protón, y los dos están en reposo. Entonces, para que no podamos llamar de que existe una interacción entre esos elementos, estamos haciendo esto, alejarlo lo más posible de ellos, que no haya una fuerza atractiva. Entonces, vamos a decir que la energía que tienen estos elementos va a estar relacionado con este concepto cuántico, ¿sí? Con este concepto de energía que se puede transformar en masa o de masa en energía. Quiere decir que la energía que tienen los elementos va a ser la masa del protón por la velocidad de la luz al cuadrado, por separado de la masa del neutrón por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Si uno hace esta cuenta y uno saca que la velocidad de la luz obviamente es una constante en el vacío, que esa cantidad es única, nosotros podríamos regrupar esa ecuación y dejarla como está a la 5.6. Pero si nosotros formamos el deuterón, ahora cuando están muy cerca, pasa algo que es muy interesante, porque la energía esta que tenían los dos elementos por separado, pero también como interacción entre ellos, hay una energía cinética, ¿sí? Porque se están moviendo entre ellos, quiere decir que hay una energía cinética puesta en juego, y también hay una energía potencial, ¿sí? Que ha disminuido. Por eso la energía potencial es negativa en este caso también. Siempre recuerden este tema de la energía potencial, que por ahí es difícil de entender, pero si ustedes le buscan la vuelta de hacer una analogía con lo que tenemos de la energía potencial gravitatoria, van y buscan en un texto de física 1, que se dio en un Serway, en un Semansky, van y buscan la energía potencial gravitatoria, perdón, van a ver que esa energía potencial gravitatoria, cuando el objeto está extremadamente lejos de otra masa, la energía potencial de ese objeto respecto a esa masa es una energía potencial que le va a dar cero. Pero cuando nos vamos acercando a esa masa, la energía potencial disminuye, porque está cada vez más cerca, pero si en el infinito me da cero y ese lugar es la máxima energía potencial, entonces la energía potencial toma valores negativos. Entonces, en esa situación, cuando tenemos este sistema que formamos con un protón y un neutrón, que formamos el núcleo del deuterio, ¿sí? Que se denomina deuterón, y es un sistema estable, esta energía potencial tiene que ser más grande que la energía cinética. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser más grande que la energía cinética? Porque si la energía cinética fuera mayor que la potencial, entonces en esa situación tendríamos un problema que se haría que esto tendería a desarmarse, entre comillas, hablando mal y pronto, hablando en cordobés básico.
Pero entonces, como esta energía potencial tiene que ser mayor a la energía cinética, pero a su vez la energía potencial tiene un número negativo, la energía cinética, al ser más pequeña que esta, entre comillas, hablando mal y pronto, es más negativa que la otra, por decirlo así, de una manera fea, pero que se puede entender, ¿sí? Es más pequeño desde el punto de vista de la cantidad, ¿sí? Por lo tanto, en esa situación, esa suma de energía cinética más energía potencial es una cantidad negativa. Por lo cual, esa masa E' que nosotros tenemos cuando armamos, la energía E', no la masa, perdón, la energía prima que nosotros tenemos cuando armamos el deuterón es menor que la energía por separado cuando estaban muy alejados una de la otra. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a pensar que cuando formamos el deuterón, hubo una liberación de energía, ¿sí? Esa liberación de energía es lo que se denomina la energía de ligadura de ese sistema. ¿Y de dónde salió esa energía? Y no quedó otra más que salga de la masa del protón y del neutrón. Por eso es que esto se conoce con el nombre de efecto de masa. Y ese efecto de masa está dado porque la suma de las masas que nosotros tenemos ahí es más pequeña que si estuvieran por separado. La expresión esta que nosotros llegamos acá de esta energía liberada en el proceso de formación de este elemento, que se denomina energía de ligadura o energía de enlace, ¿sí? Es importantísima porque si nosotros pudiéramos de alguna manera pudiéramos devolverle esta energía al núcleo de deuterio, es decir, al deuterón, podríamos separar el neutrón del protón, ¿sí? Y entonces, en esa situación, veríamos que la cantidad de energía que nosotros estamos poniendo en juego es una cantidad bastante interesante de energía. ¿Mm? ¿Será solamente en este tipo de elementos esta energía de ligadura? No, en todos los elementos que nosotros tenemos, que son complejos, ¿sí? Y el único elemento simple sería el núcleo del hidrógeno, que está formado solamente por un protón. El resto de los elementos que son complejos tienen una energía de ligadura que es bastante importante. Eso es lo que nosotros podemos analizar, esa energía de ligadura, se la puede analizar y caracterizar por los elementos químicos que nosotros tenemos. Les comparto ahora, si bien ustedes lo tienen ahí en el apunte está, pero vamos a charlar un poco de este gráfico que tenemos acá, que es el gráfico que les estaba comentando de lo que es la energía de ligadura. En este gráfico de energía de ligadura que nosotros estamos viendo acá, es un gráfico que relaciona, ¿sí?, el número másico, ¿sí?, relaciona el número másico con la energía de enlace por núcleo, obviamente, de los distintos elementos químicos que tenemos en la realidad. Cuanto más pequeño es el elemento que nosotros tenemos, por decirlo así, cuanto menos número másico tenemos, obviamente que la energía va a ser menor. Pero a medida que nosotros vamos aumentando el número másico, vamos subiendo en el elemento químico, vamos a ver que la energía de ligadura cada vez va siendo mayor. Y esa energía de ligadura es la energía que se liberó en el proceso de formación de ese núcleo, y que en el caso de los elementos químicos más estables, como por ejemplo el hierro, tiene una energía de ligadura que es la máxima de todas las que nosotros podemos tener, ¿sí? Fíjense que la energía de
ligadura, la energía de enlace que nosotros tenemos por núcleo se mide en megaelectronvoltios, ¿sí? Megaelectronvoltios. Y cuando nosotros estuvimos viendo el electrón, cuando lo excitábamos y después liberaba la energía, a lo sumo, por ejemplo, en el caso de pasar el estado fundamental, teníamos 13,2 electronvoltios, ¿sí? Entonces, en esa situación, vemos que acá la cantidad de energía que estamos hablando, estamos en el orden de los millones de electronvoltios, mientras que cuando ionizamos, o el proceso de volver al estado fundamental del electrón en un átomo de hidrógeno, estamos en el orden de los 13 electronvoltios. ¿Sí? Fíjense la cantidad de energía que se podría aprovechar cuando uno quiere separar un núcleo. Entonces, en esta situación, estamos viendo que en el caso de los elementos más livianos, ¿sí? Podemos generar que el hidrógeno, si lo combinamos con otro hidrógeno, ¿sí? Y pasamos a tener el helio, vamos a tener un proceso en el cual tenemos una liberación de energía, muy interesante, que si se pudiera aprovechar, sería una cosa que nos llevaría a una fuente de energía muy, muy rentable. Es la energía que nosotros tenemos cuando viene del Sol, esa energía que se libera en el proceso de una gran presión debido a la masa que tiene el Sol, se genera una alta presión de los átomos de hidrógeno que pasan a formar helio. Y en ese momento pasan a liberar una cierta cantidad de energía. Y quedamos con ese efecto de masa. Pero a su vez, nosotros estamos liberando una cantidad de energía que es muy interesante y que en esa liberación de energía muy interesante, nosotros tenemos que en ese proceso de liberación de energía, que es muy interesante, tenemos que la podemos aprovechar. Debido a que, si bien estamos muy lejos del Sol, la tomamos como un proceso de liberación de energía que llega en forma de ondas electromagnéticas en una gama enorme de longitudes de onda, en el campo visible, en el ultravioleta, en el infrarrojo, que lo podemos aprovechar para producir energía con, por ejemplo, paneles solares. Por ejemplo, la atmósfera la aprovecha de otra forma, haciendo que los seres vivos produzcan fotosíntesis, por ejemplo los vegetales, o haciendo un ciclo con el agua en el cual la vaporiza y después la hace llover y con eso podemos generar también energía hidroeléctrica. En el otro extremo, en la zona de los elementos que son más pesados, donde tenemos el uranio, bueno, ahí tenemos que en el caso del uranio 235, en el cual el núcleo es inestable, ¿sí? Vamos a tener que en esa situación, si nosotros pudiéramos de alguna forma proveerle una energía o enviar un elemento a ese núcleo para romperlo, veríamos que podríamos liberar la energía de enlace y poder aprovechar esa energía para producir, de alguna forma, transformarla en otro tipo de energía y hacer un aprovechamiento de la energía de enlace que tenía el uranio. Entonces, en esta situación, podríamos de alguna forma aprovechar que el elemento más estable es el hierro, pero a partir de ahí va bajando lentamente la energía de enlace hacia los elementos inestables más pesados, que por ejemplo el aprovechable sería, por ejemplo, el caso del uranio. Este grafiquito también lo tienen acá en el apunte, está un poquitito menos explica
explicado, tiene un poquitito menos de explicación, ¿sí? Pero estamos hablando de energía de enlace por unidad de núcleo, ¿sí? Por unidad de núcleo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Por unidad de masa nuclear, y acá tenemos la cantidad de masa nuclear a medida que va creciendo la energía de enlace tiende a ir bajando. De la forma en que estamos viendo acá y como lo habíamos explicado en el otro gráfico. Simplemente es eso lo que explica ese gráfico. ¿Y por qué los dos extremos de la tabla son tan útiles a la hora de tratar de ver el aprovechamiento de esa energía? Nosotros vimos entonces que la energía de enlace me provocaba lo que se denomina el defecto de masa, que fue el origen de por qué se estudió este tema, el interés de este tema, debido a que de esa manera nosotros estamos viendo que en la energía de enlace, la cuestión relativista de la energía que tiene al transformarse la masa en energía, la energía se puede transformar en masa, es muy interesante para poder establecer la relación de esta energía de enlace. Obviamente, si nosotros quisiéramos darle número a esto, ¿sí? Si nosotros quisiéramos darle un poco de número a esto, cuando hablamos de la energía de enlace en esta ecuación 5.9, en la cual nos está quedando un minuto y después de esto hacemos un par de minutitos de recreo hasta que nos podamos retomar el tema, ¿sí? Y seguimos a partir del momento que se cortó, retomamos de ahí, ¿sí? Estaría quedando un minutito, ya se corta, cuando se corte nos tomamos 2 o 3 minutitos para poder retomar la clase desde ahí. Esta energía de enlace, si nosotros tomamos lo que habíamos charlado hace un ratito, masa del protón, masa del neutrón, estamos hablando del deuterio por la velocidad de la luz al cuadrado, menos la masa del deuterio por la velocidad de la luz al cuadrado, obviamente nosotros reacomodamos esto que tenemos acá, y si lo queremos expresar en megaelectronvoltio, tenemos el factor de conversión, que es 931,48, ya explicamos un poquitito más adelante, apenas un poquito más adelante, de qué se trata. Quiere decir que esto, lo que nosotros tendríamos acá, lo podemos reemplazar para poder hacerlo extensivo a los otros elementos